Estás a punto de escuchar una conversación con Matías O'Keefe, CTO de UCropit, donde hablaremos sobre cómo la calidad de los datos define el alcance de la inteligencia artificial. Sin buenas bases, ningún algoritmo puede sostenerse. Te diría que el problema técnico más difícil tiene que ver con datos. Todo lo que es inteligencia artificial depende de data, de tener data de calidad, de poder escalar los datos. Que empezar con clientes de gran escala te permite aprender a trabajar con complejidad y generar volumen, para luego automatizar y servir al long tail con eficiencia. Decidimos trabajar primero con productores muy grandes, de 10.000 a 50.000 hectáreas. Nosotros nos hicimos buenos en enchufarnos a sus sistemas de información, tener que trabajar con cientos de miles de productores mucho más chicos de manera automatizada, con chatbots, con inteligencia artificial. ¿Cómo puedes elevar a tu equipo con inteligencia artificial y un humano en el loop? La máquina propone y el humano audita. El lunes agarré una de nuestras aplicaciones, tenía un demo el martes, 50 archivos tocamos, la inteligencia artificial y yo, para poder llevar todo el código a archivos traducibles, todo funcional, todo revisado, y el demo salió perfecto. Y que el valor de blockchain es ser infraestructura de confianza entre empresas, si se usa de forma invisible y elimina la fricción como los wallets. Creo que blockchain va a dejar de ser un tema mencionado para pasar a ser un tema de infraestructura base para todo, que va a terminar siendo usado por los bancos, por las instituciones financieras, por los no financieros también. Esperamos que disfruten este capítulo. Bienvenidos. Cuando el río suena. Hola Matías, muchas gracias por venir a este espacio. Nos encantaría por poner a todos en la misma página. UCropit es una compañía muy particular, así que cuéntanos qué es lo que hacen, qué valor aportan al mercado. Perfecto, Temio. Primero, gracias por la invitación y por llamarnos a participar. Y bueno, con UCropit estamos trabajando ya desde el año 2020 en ayudar a empresas de alimentos a poder trabajar con productores agrícolas y en articular cómo medir cómo son los procesos a campo, cómo se está usando, cómo es el uso de la tierra y cómo la información llega al mercado para poder producir alimentos más sustentables. Buscamos entender la deforestación, buscamos entender el uso del suelo, si las prácticas son regenerativas, si cuidan la tierra, como para poder trasladar a los alimentos todas esas propiedades y ese cuidado que se está logrando a campo de una manera que sea auditable, que obedezca a certificaciones internacionales y que podamos escalarlo a nivel global. ¿Y cómo consiguen este análisis, Matías? Por ejemplo, yo soy un productor y me acerco con ustedes. ¿Cómo se ve ese onboarding de un nuevo cliente? Bien, el onboarding viene más del lado de las empresas que compran a los productores, que normalmente vemos varios casos, ¿no? Nosotros ya estamos operando en 13 países para distintos rubros, trabajamos con biocombustibles, con ingredientes para alimentos, y normalmente cuando ya están más organizadas tienen equipos de ingenieros agrónomos que trabajan con las redes de productores locales. Entonces nosotros trabajamos con esos ingenieros agrónomos y con las cooperativas locales para tratar de meternos en sus procesos actuales y ayudarlos en un proceso de digitalización, de auditabilidad, levantar de datos a campo y demás. Y nos hemos vuelto muy eficientes en ese trabajo de campo, ¿no? En ese trabajo con los productores. Y a todo eso le agregamos un mix de imágenes satelitales, de inteligencia artificial para el análisis de esas imágenes satelitales, para poder ir minimizando. Te doy un ejemplo. Los productores nos pueden declarar que hacen una rotación de cultivos saludable, que pasan de una soja a un trigo, a un maíz para ir cuidando, o una colza con cultivos intermedios. Ahora nosotros, ya con imágenes satelitales e inteligencia artificial, podemos detectar 5 campañas hacia atrás, qué fue lo que ese mismo lugar tuvo sembrado. Entonces, le agregamos ciencia para que la auditabilidad sea más, se pueda hacer más remota y más eficiente. Bajamos los costos de que todos los procesos sean auditables. Lo mismo con el tema de siembra directa, si se ejecutó siembra directa o si se dio vuelta a la tierra en el sembrado, eso se ve con imágenes satelitales. Entonces vamos haciendo un mix entre datos levantados a campo con los productores y lo que podemos ir reemplazando con tecnología remota, ¿no? Entiendo, Matías. Y ustedes certifican entonces, ¿no? Los productos. Nosotros todo lo que hacemos lo ordenamos, y es un mundo muy heterogéneo de datos, lo ordenamos de una manera que siempre se expliquen los cultivos de una misma manera y presentamos los datos
de manera que queden auditables en blockchain para que un certificador pueda certificar. Nosotros no certificamos, sino que proveemos todo el orden para que un certificador pueda, sin tener que ir tanto a campo y a mucho mayor escala, poder responder preguntas sobre cómo se hicieron las cosas en un campo determinado. Qué interesante. Y suena a que, a que los productores tienen pues una amplia gama de niveles de sofisticación, ¿no? ¿Cómo han resuelto ustedes ese reto de atender pues a clientes que ya están completamente llenos de procesos y ya muy sofisticados versus otros que, digo, que pueden acabar de empezar o tener más básico todo su sistema? Mira, desde un punto de vista más estratégico, te diría primero, decidimos trabajar primero con productores muy grandes. Te estoy hablando de productores de 10.000 a 50.000 hectáreas porque nos permitía un proceso más a medida. Podíamos ir con cada productor a hablar, podíamos ver cuáles son sus procesos internos y pudimos crecer en superficie muy rápido. En los primeros años ya llegamos a trabajar con 6 millones de hectáreas. En el tercer año ya estábamos en esos valores de cantidad de hectáreas, pero trabajamos con productores muy grandes y nosotros nos hicimos buenos en enchufarnos a sus sistemas de información. Estos productores tienen sistemas propios de información. Nos enchufábamos, armábamos procesos de datos automatizados para poder ordenar toda esa data de manera masiva y poder generarle a las empresas que querían relacionarse con estos productores toda la información ordenada, ¿no? En cultivos más grandes, como puede ser soja, trigo, maíz, girasol, ese tipo de cultivos. En los últimos 2 años, te diría, empezamos a recorrer el buscar productores cada vez más chicos y eso nos está permitiendo, ya trabajamos con productores muy chicos de menos de 1 hectárea, estábamos hablando de 10.000 hectáreas, ahora estamos hablando de menos de 1 hectárea en Ecuador, en Colombia, en México. Estamos trabajando con productores en Ucrania y en Kazajistán, productores en Australia, y para poder trabajar con productores más chicos tuvimos que desarrollar herramientas con mucho cuidado en la experiencia de usuario, con puntos de contacto muy cuidados en cómo le pedimos la información de su campo, cómo pedimos cada uno de los puntos de información. Es mucho más desafiante trabajar con estos productores chicos. Pasás de trabajar de quizá 500 productores de los grandes a tener que trabajar con cientos de miles de productores mucho más chicos de manera automatizada, con chatbots, con inteligencia artificial que respondan a las preguntas en el primer tier de respuestas que se necesita, que haya procesos de delegación. Es bastante más complejo el proceso, pero bueno, el aprendizaje fue ir viendo cómo podíamos ir desde los más grandes y estructurados hasta los más chicos y cómo nos podíamos apalancar en las cooperativas, en los acopios, en las cadenas de valor actuales que ya estaban establecidas, que son los que tienen el contacto directo con esos productores. Quizá 1 o 2 veces al año pueden hablar con esos productores como para obtener la información completa, ¿no? Fenomenal. Y Matías, otro reto que me parece muy interesante también para que nos expliques cómo funciona. 13 países, no todos con los mismos idiomas. Me imagino que y bueno, ni con los mismos procesos también de Exacto, cultivo, sí. de recolección de datos culturales. ¿Cuál ha sido el reto más grande alrededor de homologar esta experiencia a través de culturas tan distintas? Mira, el reto más grande lo tuvimos hace no tanto tiempo con un cliente en Kazajistán. Hablan ruso, no tenían nada digitalizado, tenían miles y miles de órdenes de trabajo a campo en papel, en ruso. Tuvimos que hacer un trabajo en conjunto con los ingenieros de allá para dejar todos esos documentos digitales. Usamos las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, GPT, ese tipo de cosas, pero ya automatizándolos para poder trabajar sobre volúmenes muy grandes de data. Entonces, tuvimos que digitalizar primero cuáles eran los productos agrícolas que se estaban aplicando y generar una base de datos de productos agrícolas en inglés para que se pueda establecer todo eso, buscando en todos estos papelitos cuáles eran los productos, comparándolos con las bases de datos que nosotros estructuramos y ordenamos y haciendo que ese proceso sea lo más automático posible. Y después cada una de las aplicaciones a campo también, buscar las órdenes de trabajo y generar las historias del cultivo, de cada uno de los cultivos, en base a toda esta información. La verdad que fue un esfuerzo que aprendimos muchísimo y fueron las primeras aplicaciones más fuertes de
de inteligencia artificial generativa, donde el trabajo de la persona, en vez de ser para hacer el copy-paste y la traducción de cada cosa, fue ordenamos toda la información automáticamente y pusimos un auditor que hablaba ruso, que era el que terminaba de validar que todo lo que estaba, de verificar que todo estaba bien. Sí. Además, para verificar que todo estaba bien, obviamente tenemos que armar tableros donde detectamos desviaciones estándar, detectamos datos que se corren de la media y que quizá tengan que prestar atención más rápido. Bueno, usamos bastante métodos estadísticos para acelerar esos procesos. Me encanta porque pones en un ejemplo concreto, lo que empieza como teoría en una charla a la que hemos vuelto bastante en este capítulo de Andrej Karpathy. Él fue Head of AI en Tesla y hoy por hoy es de una de las personalidades que más me gusta seguir en X alrededor de cómo es codear con inteligencia artificial. Él se mancha mucho las manos, usa Cursor, usa Cloud Code y comparte sus reflexiones. Y en una charla que dio para Y Combinator, creo que el mes pasado o hace 2 meses, no hace mucho, él hablaba de cómo era este nuevo flujo de trabajo con la inteligencia artificial. Y para la gente que nos ve en YouTube, lo vamos a poner aquí en pantalla, pero él habla de una nueva dinámica donde la inteligencia donde la inteligencia artificial generativa genera el trabajo, vaya, o hace el producto, y es un humano el que verifica que ese resultado es uno correcto. Y nuevamente le da el pase de gol, por así decirlo, a la inteligencia artificial para volver a generar y el humano vuelve a verificar y eso hace que los ciclos de trabajo se aceleren muchísimo. Matías, aquí me encantaría preguntarte, imaginándote el mundo pre-AI generativa como lo vivimos de tal vez 2 meses, quería 2 años y medio para acá, a hoy, ¿cuánto les hubiera tomado realizar esta tarea con este cliente de Kazajstán, ¿eras? Kazajistán. Sí, Kazajistán. No, tendríamos que haber contratado un ejército de personas para que haga un trabajo repetitivo bueno, herramientas de traducción existían, pero nos hubiera tomado muchísimo más tiempo, pero te estoy hablando de quizá un equipo de 10, 15 personas para poder hacer el trabajo digital. Y hoy pudimos digitalizar un proceso del otro lado del mundo. En Ucrania estamos digitalizando en zonas que se nos complicó un poco más cuando los campos estaban cerca de zonas de guerra. Y todos esos procesos, poder hacerlos desde acá, realmente se nos complicaría muchísimo si no tuviéramos maneras de acelerar esa digitalización, ¿no? Pero, y además lo que conlleva, porque en una empresa cuando contratás 15 personas para un proyecto y después esas 15 personas te quedan como, tenés que ir teniendo volumen para poder seguir haciendo ese tipo de cosas, es bastante difícil de manejar estos procesos. Lo que terminamos haciendo con inteligencia artificial es tratar de elevar a lo que antes llamábamos data entry, ahora son personas que están todo el tiempo tratando de ver cómo aplican herramientas, los estamos entrenando para que eleven un poco su juego y puedan ir viendo soluciones más abarcativas en la empresa, ¿no? Me encanta este approach porque es una muestra es un gran ejemplo de cómo se pueden utilizar esas tecnologías para hacer chamba que antes pues le hubiera tomado un ejército de personas atacar. Totalmente. Em, Matías, cuéntanos del proyecto de NASA Harvest. ¿En qué consiste y cómo llegaron a él? Estábamos trabajando en la teledetección de cultivos y para eso estábamos usando imágenes satelitales de NASA, que es una capa de imágenes gratuitas, y necesitábamos data para entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial. Nosotros tenemos mucha data naturalmente por todos los productores que nos van declarando, dentro de la aplicación y que nos dan los permisos para poder usar esa información. Pero fue una iniciativa para tratar de ver con NASA cómo podíamos colaborar con nuestros algoritmos para poder aportárselos a ellos. Inicialmente la conversación fue esa, ¿no? La conversación inició por LinkedIn, como cualquier otra conversación. Nos encontramos con una argentina trabajando en NASA Harvest que nos ayudó muchísimo, Estefanía Puricelli, que siempre le agradezco por habernos llevado en todos estos procesos. Y nada, fue la oferta de cómo podemos ayudar con la data que tenemos nosotros a campo para que ustedes mejoren sus algoritmos. Y de ahí surgió que ellos tenían una necesidad, ellos están desarrollando en NASA unos algoritmos para mejorar la eficiencia en el uso de fertilizantes
a campo. Lo que quieren es, en base a lo que ven en imágenes satelitales, poder entender si un campo fue sobrefertilizado o subfertilizado. Si los campos son sobrefertilizados, tienden a contaminar y a propagar contaminantes por el agua, y si son subfertilizados, se termina erosionando el campo. Entonces, para poder correlacionar lo que se veían desde las imágenes satelitales, nosotros los ayudamos con trabajo junto con productores que firman licencias de trabajo con ellos, programas de trabajo con ellos, donde reportan con muestras de suelo y con información a campo cómo están usando los fertilizantes, cómo está reaccionando la producción, y ellos pueden contrastar los datos que nosotros generamos a campo con lo que los satélites, lo que pueden ir viendo con los satélites, y van generando sus propios algoritmos de reconocimiento de esa manera. Matías, ¿tú en qué momento te metes a este mundo de la agricultura? ¿Cómo es que te llama la atención o cómo acabas tú aquí? La realidad, yo tenía una software factory antes de trabajar acá. Tuve muchos startups previos, desde un marketplace de trabajos profesionales, de trabajos de cuello azul, plomeros, electricistas en Puerto Rico con un socio de allá, a un CRM inverso que trabajé con un socio acá de Argentina. Bueno, muchas cosas. Y en el 2015 más o menos me empecé a interesar por la tecnología de blockchain y empecé a hacer discovery junto con mis socios en aquella época de qué se podía hacer con blockchain. Analizamos industrias desde la energía, la salud, el deporte, el agro, y después de investigar y hablar con mucha gente, terminamos viendo que en el agro había una necesidad muy grande. Estaban más atrasados en digitalización, en adopción de nuevas tecnologías, y puntualmente en Argentina, que es de donde soy yo, es una de las industrias que más generan valor en el país, con lo cual yo quería enfocarme en un problema que realmente sea significativo para poder enfocar. Entonces, desde blockchain y la decisión de empezar a enfocar en el agro, empezamos a buscar la manera de aplicar la tecnología. Dimos varias vueltas en aplicar blockchain y cómo aplicábamos blockchain al agro, desde cómo financiar productores, traer fondos cripto. Bueno, buscábamos maneras de aplicarlo, y la tecnología que empezamos a aplicar para todo eso inicial terminó siendo muy útil, y vimos una atracción fuerte de mercado cuando lo empezamos a enfocar en sustentabilidad. Ahí vimos una necesidad fuerte de mercado. Son ya 10 años de que empezaste este camino con una tecnología que justo incluso aunque han pasado 10 años de que, o bueno, bastantes años de que fue introducida a la sociedad y que fue comenzado a ser utilizado este tipo de mecanismos de registro y inteligencia y demás, ¿cómo ves el landscape hoy, 10 años después de este bicho que te picó de la blockchain? Porque el hype ha además subido, bajado, dado vueltas, ¿no? O Sí, sea, sí. Uno de los grandes aprendizajes con blockchain fue, yo empecé a intentar vender tecnología con blockchain de la manera tradicional, yendo a corporaciones a tratar de ver cómo la tecnología podía aplicar. Y uno de los grandes aprendizajes ahí fue que es una tecnología que vino para estar en el medio, entre corporaciones y no a las corporaciones. Entonces es para dar confianza claro. entre players que tienen una visibilidad opaca de lo que tiene el otro. Cuando se lo querés vender a una corporación, la corporación ya tiene visibilidad total sobre lo que ellos mismos hacen. Entonces, yo creo que blockchain en las aplicaciones de mundo real, como las llamo yo, que son las aplicaciones de blockchain para hacer más auditables los procesos de mundo real, termina siendo un poco más lento porque necesita la generación de un ecosistema o trabajar en el entorno de un ecosistema de empresas para empezar a tener sentido. Y yo creo que tarda un poco más en la adopción para eso, por esa razón, pero también creo que blockchain va a dejar de ser un tema mencionado para pasar a ser un tema de infraestructura base para todo, porque es una tecnología realmente muy útil que va a terminar siendo usado por los bancos, por las instituciones financieras, por los no financieros también. Va a ser la infraestructura de la confianza en las transacciones para todo de a poco. Lo que pasa es que hay modelos de negocio que son más lentos de generar que otros. Claro, no, y tienes toda la razón. Hace unas semanas a mí me terminaba de hacer clic algo que pensé como de, bueno, lo hemos tenido como frente a nuestras narices tanto tiempo, y apenas justo en un tema más de infraestructura es donde ya el mundo se está poniendo al día. Existe esta red social que se llama Pace, que desarrolló Coinbase,
Y bueno, pues es una red muy tipo Facebook, Instagram, TikTok, donde tú como creador puedes mostrar tu trabajo y mucho con una dinámica de Twitch y de streamer, la gente te puede dar tips, ¿no? Ok. Estos tips corren en la blockchain, Coinbase no toma una comisión y es verdaderamente un sistema de rewarding que es muy transparente y donde el creador recibe el 100% de, del tick, ¿no? No hay una comisión de la red que está albergando el contenido de los creadores, no hay tampoco ni siquiera una comisión de Visa o de Mastercard del 3 o 4% de lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, como de, bueno, es justo este tipo de infraestructura en momentos como hoy, donde los creadores están monetizando con tips de la gente, haciendo live shopping y moviéndose un poco de estos deals que tenían con grandes marcas, para que se termine de entender la gran ventaja que ofrece la blockchain a nivel sociedad, ¿no? O sea, necesitamos este tipo de Sí. servicios. Sí, otra de las razones por las que blockchain no termina de levantar es porque la experiencia de usuario del onboarding en blockchain, con las billeteras, los wallets que hay que manejar, para la mayoría de la gente, aunque no es algo muy complejo, para la mayoría de la gente esa barrera de entrada hace que no terminen de adoptar la tecnología. Generar el wallet, cómo la cargo con dinero del sistema tradicional, cómo lo muevo a este nuevo sistema. El día que el sistema tradicional se amigue con blockchain y empiece a unir esas puntas y acercar para que el onboarding para el uso de estas tecnologías sea más práctica, se va a usar para absolutamente todo tipo de microincentivos, ¿no? Y transacciones. Nosotros tenemos historias aquí, Matías, donde, bueno, ya viste que que fue hace un par de años, ¿no? Hubo un gran hype alrededor de los NFTs y el Hace mercado como de 5, hace 4, como 3, 5. como Sí, 3, ya 4 pasó un años. tiempo. Sí, ya. Y Artemio estaba metidísimo, ¿no? Y decía: "Mira, esto va a estar interesante, vamos a apostarle a esto, hagamos este movimiento, juguemos un poco aquí". Y yo le decía: "No puede ser que la interfaz sea esta". O sea, es Claro. súper desagradable, ¿no? Me es súper incómodo, ya perdí, ¿cuántas palabras son? No es posible que no pueda iniciar sesión de no, no, o sea, realmente es es muy poco amigable, incluso para la gente, porque digo, yo me dedico a la tecnología también, no soy, Sí, 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 ¿no? sí. Ese no soy un pastelero, ¿no? Pero Terminás sí. teniendo moneditas perdidas en distintos lugares, en distintas billeteras. Exacto. Sí, no, Rodrigo no, pasó como 2 años con unos fondos congelados porque no sabía dónde había dejado Claro, sus keywords. claro. Por eso, hasta que no mejore la experiencia de usuario en esa primera parte, que es la más sencilla, no se va a aplicar. Igual en empresas, nosotros, por ejemplo, lo usamos sin wallets, tratamos de no generarle ese pain a los usuarios y como decía, lo usamos como parte de la infraestructura. Todo lo que hacemos nosotros se va haciendo auditable con blockchain, es parte automática de todo lo que manejamos, pero sin agregarle ese problema a los usuarios para que realmente pueda volar el proyecto, ¿no? Me encanta. Y esto hace sentido a nivel UX, a nivel ventas, a nivel todo, realmente. No se trata de vender la blockchain, solo se trata de Sí. utilizarla como una Un herramienta. detalle de color, cuando nosotros arrancamos en el 2020 con financiación VC más formal, uno de los primeros, trabajamos en una aceleración en Canadá con Creative Destruction Labs, que era en pandemia, y uno de nuestros mentores ahí fue Scott Stornetta, que fue uno de los escritores del paper original de blockchain. Y cuando Qué escuchó sobre chido. nuestro proyecto, él eligió ser mentor nuestro y fue uno de nuestros primeros inversores. Cuando terminamos el proceso, fue de los primeros que nos presentaron algunos fondos con quienes empezar a crecer más fuerte. Qué joya. Es como cuando te das cuenta que en Vercel, creo que son inversionistas el creador de GitHub y el creador de, no recuerdo qué otro servicio, pero que es fundamental para este ecosistema de shipear cosas Sí, en sí, son los Internet. que están más capacitados para entender el valor de lo que estás haciendo. Exacto. Y Matías, nos encanta contar historias en este espacio, particularmente fracasos, para que aquellos que están construyendo algo emocionante o que están pensando en meterse en este rollo de comenzar a shipear valor con software o con tecnología, se den cuenta que pues se van a meter a una experiencia donde sí habrá muchas victorias, pero también va a estar plagada de fracasos que hay que ver como grandes lecciones, ¿no? ¿Nos podrías compartir tú un fracaso que te haya dejado una gran lección en tu carrera? Tengo varios como para contar, pero aprendizajes le decimos, ¿no?
Un fracaso interesante con el que me llevo varios aprendizajes es a veces cuando empezás con algún proyecto, lo pensás muy en grande. Especialmente cuando el proyecto le pensás características de marketplace. Se torna bastante complejo atrapar el marketplace por un lugar manejable para poder asegurar entregar valor en pequeño y después seguir creciendo, como hizo Amazon en su momento con los libros, que enfocó en un solo tema para poder armar un marketplace balanceado y funcionar bien. Tengo varios ejemplos de proyectos en los que trabajé, incluido este, donde el foco en marketplace quizá te hace pensar todo demasiado grande, demasiado complejo, y es más difícil lograr ese valor profundo para que puedas replicar un modelo y que sea repetible, ¿no? Que pueda crecer un modelo. Entonces, de los aprendizajes que me llevo de tratar de abarcar tanto es tratar de forzar mucho siempre a pequeños experimentos de valor más concretos que te permitan saber que hay una potencialidad de facturar, de generar un valor real por el que alguien esté dispuesto a pagar en ejemplos más pequeños. Salir de ir al marketplace directo y tratar de ir viendo esas pequeñas interacciones. A veces es difícil cuando la visión que tenés futura es más abierta, ¿no? Pero a veces hay que dejarla para una etapa posterior. Me encanta este consejo y me encanta también la cantidad de veces que lo hemos escuchado en este espacio, no ya con 215 episodios en la bolsa, y que es una visión general de producto, ¿no? Lanza lo más pequeño que puedas, lanza ayer y recopila Sí. feedback para crecer desde ahí. Nosotros que justo tenemos una software factory, nos vemos en la necesidad de recordarle esto a cada uno de los clientes que llegan con nosotros, que hay que reeducar porque aunque tengamos nosotros la lección, pues llega gente nueva, ¿no? Que no tiene este contexto y ahora ya se volvió nuestro mantra para operar, ¿no? Porque cuando empezamos, no nos quedaba claro y no lo hacíamos tampoco de forma tan evangelizadora. Y pues hicimos una cantidad de proyectos considerable, enormes, que terminaron de una forma u otra no viendo la luz por la complejidad y por el ángulo tan grande de lo que intentaba cubrir el producto. Y ahora todavía recibimos muchísima resistencia porque no es un mensaje fácil de entregar, ¿no? O fácil de digerir, o sea, ya que uno lo entendió, eh, es muy claro, pero comunicárselo a alguien que tiene un sueño muy grande es muy difícil, ¿no? Sobre todo, pues, cuando viene y se está gastando un pastón en su solución, es muy complicado decirle que sí a todo, pero que después y que primero vamos a empezar por algo súper pequeñito. Sí, sí. Me ha pasado varias veces ese tema. Y también sobre lo que mencionas, Matías, el tema con los marketplaces es bien complejo, cómo existen estos dos lados del mercado a los que tienes que atender y si no existen suficientes proveedores o no hay suficiente gente de un lado, no le puedes terminar de dar valor al usuario final, por así decirlo, ¿no? Y ese balance también es uno que es muy difícil sobrevivir y dar una plataforma que atienda bien a ambos lugares, ambos lados más bien de la red. Sí, el método de concierge que tanto se nombra termina siendo lo que empezás a usar para tratar de cubrir los gaps, pero es difícil pasar de concierge y escalarlo y que empiece a tener el balance, ¿no? En los dos lados. Oye, Matías, ya nos contaste ya de varios retos, técnicos que han tenido en YouCropit y que los han resuelto, además. ¿Nos puedes contar de uno que todavía no hayan resuelto? O sea, que están de algún problema técnico, que todavía estén viviendo, que les cueste y qué están haciendo para resolverlo. Y te diría que el problema técnico más difícil tiene que ver con datos. Todo lo que es inteligencia artificial depende de data, de tener data de calidad, de poder escalar los datos. Y que lo que nos va pasando es que vamos creciendo en países más rápido de lo que somos capaces de generar datos para hacer los algoritmos de inteligencia artificial necesarios para analizar satelitalmente distintas geografías, ¿no? Entonces, por un lado es orquestar cómo hacemos escalable todo lo geoespacial y cómo vamos poniendo datos por delante de nuestro crecimiento. Cómo hacemos para poder de una manera eficiente obtener información que nos permita hacer todas estas predicciones en distintos mercados. En algunos casos lo estamos logrando extrapolando modelos que funcionan en un lado con otro,
Y en otros lados tenemos que ir a procesos más tradicionales y automatizables, de ir a mirar el suelo y ver qué había en un momento del tiempo y auditarlo y monitorearlo de esa manera para poder generar volúmenes grandes de datos. Cuando estás entrando en un país, en un mercado nuevo, quizá no tenés tanto negocio todavía que justifique todo ese trabajo manual. Entonces, encontrar el equilibrio ese, en qué momento lo empezamos a hacer y demás, es uno de los grandes desafíos, ¿no? ¿Y cuántas personas son en su equipo de tecnología actualmente, Matías? Y también cómo les gusta organizarse por feature, por línea de negocio, squad. Por Cuéntalo. país. Sí, somos 15 en el equipo de tecnología. Principalmente estamos separados en todo lo que es geoespacial, toda la parte que maneja todo lo que tiene que ver con mapas, inteligencia artificial, teledetecciones y demás. Es uno de los equipos. Y después el otro equipo que tiene que ver más con lo que es el desarrollo de software más tradicional, que son las soluciones de ETL, de datos, de tableros de BI, de armar toda la infraestructura, ¿no? Para que todo vaya quedando bien cableado con los diferentes clientes. Y todo esto lo hacemos con perfiles que tienen bastante autonomía, una estructura muy horizontal y nos manejamos con agilidad, con Scrum. En general nos manejamos con Scrum tradicional, con todos los procesos completos y en algunos casos vamos a modelos más de Kanban cuando quizás surge algún proyecto chico que tiene que manejar una persona sola, no le podemos poner detrás toda la estructura para tener un proceso completo y vamos a algunos procesos más de Kanban que, bueno, nos permiten ir avanzando ordenados. Oye, Matías, a ver, son 15 desarrolladores y 13 países, ¿no? O sea, casi es un desarrollador por país, lo cual es pues es una escala brutal, ¿no? O sea, una capacidad de acción enorme. Me imagino que utilizan ya en sus herramientas de trabajo, además de las metodologías que ya nos comentaste, inteligencia artificial para asistirse en la escritura de código. Cuéntanos cómo ha cambiado su forma de escribir código en los últimos 6 meses, sobre todo que la cantidad de herramientas que ha llegado al mercado, pues ha cambiado mucho lo que se puede hacer en materia de inteligencia artificial. Desde que empezó todo esto, lo primero que hicimos fue que cada uno tenga a su disposición llaves, APIs de OpenAI y cuentas como para poder empezar a experimentar y que las ideas de cómo usar inteligencia artificial vengan de abajo hacia arriba, ¿no? Que la misma estructura vaya definiendo. Empezamos con algoritmos que nos permitían hacer los code reviews automáticos. Eso lo implementó el mismo equipo naturalmente, por iniciativa propia. Todo lo que es la documentación del código también la fuimos haciendo de esa manera. Y hoy por hoy nos está cambiando la gestión de los proyectos. Yo como CTO estoy buscando llevar las conversaciones de negocio más rápido y más cerca del equipo de desarrollo para que haya más criterios del día a día que cada uno puede ir tomando rápido en función de tener un big picture, una imagen completa de hacia dónde vamos, porque en la velocidad necesitamos que las decisiones se puedan tomar de manera más distribuida y que cada cual pueda avanzar más rápido. La velocidad es realmente mucho más rápida en el desarrollo. Pasamos de poder darle el contexto de la página en la que estoy trabajando para que me asesore sobre ese código que estoy trabajando ahora, a poder entregarle 4 o 5 páginas como contexto y que eso acelere, a que ahora le puedo entregar el repositorio entero a un API para que entienda todo lo que estamos haciendo y que me componentice todo esto que está desordenado. El lunes agarré una de nuestras aplicaciones, tenía un demo el martes en Estados Unidos y todo el software lo transformé con 18N, o sea, lo hicimos traducible. Lo hice yo, traducible de un día para el otro. De un día para el otro, 50 archivos tocamos, la inteligencia artificial y yo, para poder llevar todo el código a archivos traducibles a español de Argentina, en este caso, y inglés de Estados Unidos, y con un switcher de idioma y todo funcional, todo revisado, y el demo salió perfecto, de punta a punta, en un día. Qué joya. No, y esa experiencia la va a ser de las que vuelen en formato clip, porque nosotros nos encanta aplaudir las posibilidades de ahora, y pues esta es una gran forma de demostrar, sobre todo de los usos en producción, porque pues ahorita ya quedó claro que para hacer experimentos, pues no hay nada como no llegar un par de prompts y revisar así de lejos.
pero no es tan común todavía encontrar historias de éxito de esta forma, ¿no? Y tener así el clip para poderlo compartir de esa Sí, forma. el ejemplo Muy concreto. concreto. Mm, Sí, y pareciera que un poco ahí está la frontera de lo que es desarrollar con AI, ¿no? Cuando te enfrentas con proyectos que ya están en producción, son muy grandes, donde tal vez no termina de alcanzar la ventana de contexto, y es ahí donde uno empieza a llegar al tipo de soluciones que se han estado implementando. Por ejemplo, nosotros hemos tenido mucho éxito antes de ejecutar cualquier task, pidiéndole a la AI que haga un plan de implementación, que después el ingeniero va verificando paso por paso que la cosa se hizo correcta sin que le rompiera pues todo el robot, ¿no? Pero bueno, ahora sí que en cómo va esto, pues en 3 meses, quién sabe cuál va a ser la nueva maña de vago de las maquinitas Sí, que sí, cada vez tendrá. estamos más del lado de auditar que el proceso sea correcto. Y esto que dices de los tasks, uno de los chicos del equipo me lo contaba como su nuevo proceso de trabajo donde genera todo el archivo de tareas y después va trabajando con la inteligencia artificial en ir avanzando sobre cada una de las tareas. Él está en el control de que todo eso quede ordenado y bien, pero es un enfoque totalmente diferente. ¿Y has visto, Matías, que cambia la conformación de los repositorios en los que trabajas? Porque nosotros nos hemos encontrado que ahora tengo em, 10 archivos de Markdown, cada uno con un contexto distinto del proyecto particular, ¿no? Hay uno que solamente habla de la API, hay otro que habla de la arquitectura, hay otro que es el PRD del proyecto general, otro que es el PRD de algún feature, ¿no? Entonces, mientras vamos trabajando, vamos metiendo en contexto estos archivos que se vuelven como, pues como código fuente, ¿no? O sea, como si el código fuente, ¿no? Que antes escribíamos a mano es el pre de la interfaz que estamos construyendo, ahora se vuelven estos archivos de contexto, al menos en nuestro proceso, como, pues como si fueran otros archivos de contexto de configuración del proyecto. Tú has visto, y particularmente los que hayas tocado tú, porque yo creo que eso es ahí donde la experiencia es más rica. ¿Has visto así que cambia la conformación o la organización, o no? O abre una carpeta nueva, ¿cómo se ve eso en tu flujo de trabajo? Sí, justo esta mañana estaba con ese tema porque yo tenemos un GPT armado para lo que tiene que ver con asesoramiento en certificaciones de sustentabilidad. Y ahí tenés toda la información necesaria para saber, para estos casos, en este país, para este mercado de acceso y demás, tenemos el GPT como para poder rápidamente asesorarnos y trabajar rápido en ese tipo de cosas. Después tenemos otro GPT que tiene que ver con marketing y el tono en el que nos comunicamos, cómo hablamos, toda la información necesaria para poder comunicar en redes. Y lo que me está faltando, y es algo que tengo que empezar a ver, es tenemos como 90 repositorios para distintas cosas en la empresa. Cada uno de esos repositorios estamos generando mejor documentación sobre cómo trabajan y el onboarding de un programador nuevo en ese ecosistema de repositorios con información mejor documentada tiene que ser más rápido. Lo que me está faltando es armar un agrupador de toda la infraestructura que hacemos para poder hacer preguntas rápidas sobre cómo configurar cada uno de los repositorios, sobre cómo se hablan los distintos sistemas. Es un nivel superior de información que con todos los contextos de documentación individuales deberíamos poder tener como para que sea nuestro repositorio interno o nuestra inteligencia artificial interna de IT para poder hacer más rápido los onboardings y para poder ejecutar más rápido las distintas tareas, ¿no? Matías, 90 repositorios para 15 personas. Suena, Sí, suena sí, a sí, sí. que suena a una pesadilla administrativa, pero justo al contrario, me imagino que la documentación ahora, pues, es su mayor aliado, ¿no? Es lo único que permite que llegue alguien nuevo y se ponga a trabajar, porque si no, pues, no habría, o sea, no habría forma de hacerlo de otra manera, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Tenemos un foco muy descentralizado de armar el software para que pueda ser escalable por etapas. Son como herramientas que tenemos desarrolladas y tenemos herramientas como que orquestan a las otras herramientas. Entonces es necesario, para poder ser más flexibles, el mundo del agro es muy heterogéneo. Hay que ser muy flexibles para poder avanzar bien. Y este tipo de soluciones nos marcan mucho la diferencia en la velocidad, ¿no? de ejecución. Oye, Matías, ¿tienen más de 1000 productores activos? Bueno, en el momento en el que
el dato que encontramos, ¿no? Más de 1000 productores activos, probablemente van a ser más de 80 contratos B2B. ¿Qué feedback y qué comportamientos han descubierto a raíz de la recolección de la data de uso de sus clientes? O sea, ¿qué insights interesantes han tenido ya del uso de los clientes de sus productos? Muchísima información. Para empezar, que cuando hablamos de productores, no estamos hablando de una misma figura, ¿no? De una misma persona. Estamos hablando de productores que son empresas grandes que quizá tienen 20 empleados y ese es el productor y tiene sus sistemas internos, sus procesos, súper formal y forma de trabajar, hasta el productor que tiene media hectárea, vive de eso y además no le alcanza solo para vivir de eso, o sea que tienen que hacer otras cosas para vivir, que tiene una realidad completamente diferente. Lo que puedo decir de todos es que, y entre los aprendizajes que tuvimos, es que ninguno va a mover un dedo adicional si no hay un incentivo claro para hacerlo. Para lo que sea cargar un dato, para poder hacer una tarea nueva. Entonces la alineación de beneficios de corto plazo para poder generar cosas que quizá a la industria le sirvan al mediano o largo plazo y articular esas diferencias de plazos para que puedan mover el lápiz hoy en generar cierto reporting, cierta auditabilidad, porque el mercado lo está necesitando para resolver un tema de calentamiento global u otras cosas, eh, es bastante desafiante. Y el gran desafío, y creo que uno de los grandes aprendizajes que tuvimos, es cómo lograr eso, conociendo muy bien las motivaciones de cada uno de los distintos tipos de productores en las cadenas de valor, donde los incentivos pasan a ser económicos, pasan a ser por educación o pasan a ser por otro tipo de intangibles que vamos logrando entre nuestros clientes y los productores, ¿no? Qué interesante cómo cuando uno está construyendo una compañía y se acomoda o se pone cómodo con la idea de, bueno, pues vamos a estar construyendo esto para el largo plazo, ¿no? Pensemos a 5 años, a 10 años, a 20 años de solo pues estar shipeando y tratar de construir esta gran visión que tiene la empresa, pero no se te puede olvidar que el usuario, que tu cliente necesita percibir valor hoy, ¿no? Es algo Exacto. fundamental que si no, pues incluso le puede costar la vida a tu compañía. Sí, sí, sí. Y en el agro, que los ciclos son largos, la acción se toma hoy, el cultivo se cosecha en 6 meses, ver los resultados y en la venta también toma tiempo. Entonces, la gestión de todos esos tiempos fue un gran aprendizaje, la verdad. Y Matías, ya para terminar esta entrevista, que ha sido una gran charla, la verdad, la hemos disfrutado muchísimo de este lado. Cuéntanos qué rasgos has identificado que comparten los mejores desarrolladores en Ucropit hoy por hoy, qué están haciendo, qué rituales tienen, qué te ha llamado la atención, vaya. Mira, bastante claro es lo que más llama la atención en un desarrollador y que creo que es uno de los grandes valores que tenemos en la empresa, que tiene que ver con la generosidad. El desarrollador que trabaja en lo propio está mirando qué están haciendo, qué está haciendo el resto. A pesar de que quizá trabajamos cada cual desde su casa y demás, poder construir una cultura de compañerismo, ¿no? De trabajo en equipo, donde el proceso está por delante de las personas, donde el objetivo está por delante de cada uno. Tener jugadores de equipo, jugadores que realmente están pensando de esa manera, nos hace la diferencia entre el día y la noche, porque imagínense, hablamos de 90 repositorios, hablamos de complejidad muy grande que estamos manejando entre todos, y la complejidad se resuelve con comunicación y se resuelve con un interés que va más allá de mi tarea particular. Entonces, esos participantes del equipo que juegan tratando de entender que van a poder recibir ayuda de otro o que los demás pueden estar necesitando su ayuda, son los que más nos ayudan a acelerar, a trabajar rápido y bien, ¿no? Fundamental trabajar en equipo, ¿no? A nosotros una frase que nos gusta mucho recordarles, más bien una idea que me gusta mucho recordarle al equipo es que cada uno de ellos fue escogido con pincitas, ¿no? Y confiamos mucho en el criterio y en el juicio y en la capacidad que tienen para hacer cosas increíbles. Pero realmente solo en equipo es que vamos a poder construir algo verdaderamente excepcional, ¿no? Cada uno es una pistola, pero juntos es como llegamos más lejos y en la dirección a la que vamos. Exactamente.
Yo creo que con eso podemos cerrar. Matías, muchísimas gracias por esta conversación, por abrir la cortina de todo lo que están haciendo en Ucropit, también de tu experiencia personal y profesional a lo largo de estos años. También quiero agradecerle a toda la gente que llegó hasta este punto del capítulo y antes de dejarlos ir, pedirles 2 cositas. La primera de ellas es que para nosotros el feedback es fundamental, así que si nos pueden regalar un comentario aquí en YouTube, en Spotify, que ya se puede, en nuestras redes sociales, en cualquier lugar, respecto a qué les pareció la conversación, qué les parece el podcast, a quién les gustaría que invitáramos, de qué temas les gustaría que habláramos. Realmente cualquier cosa que nos puedan dejar ahí para nosotros ya es de valor, además es gratis. Y por otro lado, si conocen a cualquier fundador, operador o inversionista de una empresa tecnológica que tenga un hub de innovación o que sencillamente esté construyendo cosas emocionantes, por favor compartan este espacio con esa persona ya que los estamos buscando. Muchas gracias, Rulo, por un capítulo más codo a codo. Y nuevamente, gracias, Matías, y espero que nos veamos pronto para un segundo round, que de verdad la pasamos muy bien. Un gusto y gracias por la invitación, Artemio, Rodrigo, un gustazo. Cuando el río suena.